tal? Pues ya estamos aquí en Perfiles IT, estamos transmitiendo en esta ocasión desde el Centro de Cómputo aquí en el Instituto de Ingeniería y Tecnología y vamos a tener esta entrevista con el doctor Alfredo Granados, a quien le agradecemos que se encuentre aquí con nosotros y nos dé este espacio. Hemos tratado todos estos temas del agua y la situación en nuestra región y bueno, pues aquí en un tema muy particular que vamos a platicar y a plantear con el doctor Granados. Buenas tardes, bienvenido. Ramón, buenas tardes, muchas gracias por invitarnos de nuevo. No, pues un gusto tenerlo como siempre para compartir este desarrollo de estas investigaciones, de estos proyectos que se están realizando concretamente aquí en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez en el IIT. Y bueno, pues una cuestión complicada, hemos visto a lo largo ya de los años recientes una extrema sequía en nuestro pues, principal río en la frontera, que es el río Bravo, que tradicionalmente pues era uno de los o ha sido uno de los bastiones de vital líquido hacia el valle de Juárez. Platíquenos cómo se encuentra esta situación y qué se está previendo precisamente para de alguna manera pues incentivar o reactivar de nueva cuenta la producción agrícola en esta zona de nuestra frontera. Fíjate, Ramón, estamos muy contentos porque después de 2 años de estar persiguiendo una propuesta interinstitucional de la comunidad académica en la parte suroeste de Estados Unidos, noroeste de México, en lo que conocemos como Paso del Norte, finalmente el Departamento de Agricultura de Estados Unidos aceptó una propuesta que elaboramos para poder evaluar los retos que tiene esta cuenca en particular, por el incremento de las demandas que tiene el sistema con respecto al recurso agua en el área agrícola, en el área urbana, en el área ambiental e impactado, ¿no?, por el asunto de lo que mencionas correctamente, que tiene efectos con el cambio climático que se repercute en esta región como los estragos con lo que tiene que ver con la sequía. Este proyecto inició en el 2013 a empezarse a esbozar ahí con los colegas de UTEP, de NMSU, de la Universidad de Albuquerque en Nuevo México. La Universidad de Michigan, interesantemente, está participando también en nuestro grupo de trabajo. Y por México, pues obviamente nosotros como OACJ y como líderes en la región en los temas y en los estudios de agua. Déjame comentarte un antecedente, mucha gente a lo mejor no lo conoce, pero UACJ tiene un grupo de expertos muy reconocidos a nivel nacional e internacional en las temáticas de agua. Tenemos gente que ha estado tomando en la toma de decisiones a muy alto nivel por nuestro país, pero también tenemos gentes en el sector de gobierno que están ahora sí que al pie del cañón con respecto a la disponibilidad y a la defensa de los recursos de agua, en donde estas instituciones pues en el nivel diplomático evalúan y estudian y trabajan en conjunto con las autoridades estadounidenses para llevar a buen término la disponibilidad. Un dato interesante que me gustaría compartir con ustedes es el asunto de las concesiones. Del agua concesionada a nivel nacional, un porcentaje muy alto, está asignado para las cuestiones agrícolas. Estamos hablando de 85% alrededor de ese número. Esto quiere decir que todo el volumen de agua disponible que está ahorita en infraestructura hidroagrícola representa el 85% del agua. Pero las eficiencias en los usos que tenemos son muy bajos, es un promedio de 40-45%. Esto quiere decir que perdemos cerca de 6 litros de agua de la que utilizamos por evaporación, infiltración o escorrentía en la actividad agropecuaria. Ahora, habría que entender esto y podría ser así como una cosa muy importante o desbalanceada para mucha gente. Pero hay 4 grandes retos que la humanidad va a tener que soportar en los próximos 20 años que tienen que ver con esto del cambio climático y la disponibilidad de agua. Todos esos 4 tienen que ver con el asunto del agua. La primera es la producción de alimentos. Se estima un crecimiento poblacional
de arriba de 9,000 millones de habitantes en la Tierra, los cuales todos comemos todos los días y necesitamos suministrar ese alimento. Hay un desabasto en nuestro propio país, hay problemas de suministro de alimentos y de producción, impactados por un lado por estos fenómenos del cambio climático. En la parte sur del país, si tú visualizas a México, la mitad del país está dividido, o el país está dividido la mitad para abajo con inundaciones y la mitad para arriba con sequía. Entonces eso nos pone un reto en los conceptos de ingeniería. Ahora, esa es la primera, la producción de alimentos, pero luego está el asunto del hábitat, que también tiene que ver con la disponibilidad de agua por la cuestión del incremento de la demanda en las ciudades, ¿no? Conforme van creciendo las grandes ciudades, pues van requiriendo de más agua, y en un sistema estresado donde hay problemas de precipitaciones escasas y donde hay pocas escorrentías, pues le vamos y le pegamos al recurso que tenemos de acuíferos, y cada año se abaten más. El promedio de abatimiento que tenemos en este acuífero particular, en donde hay más de 140 pozos bombeando en la ciudad, pues es de arriba de 1 metro al año en promedio general. Esto implica que cada año el nivel del espejo del agua se va batiendo, nos cuesta más sacar el agua y se va reduciendo la calidad. Y si tú te das cuenta, en Ciudad Juárez no hace falta agua, tenemos agua 24 horas, 365 días, pero eso es por la alta eficiencia que tienen nuestros ingenieros en las instituciones que están responsables de suministrar ese recurso. Afortunadamente y con mucho orgullo lo decimos, muchos de ellos egresados de nuestra universidad. El tercer factor tiene que ver con la cuestión de energía, y ahí también las hidroeléctricas, la disponibilidad de la gran infraestructura que tiene el país en este sentido de hidroeléctricas es muy importante, pero hay otras energías alternativas que se están evaluando. Finalmente, esas tres, que tienen que ver todas con el agua, impactan en el aspecto de salud pública. La salud pública es clave, porque es ahí donde tienes un crecimiento, tienes una población saludable, tienes una población productiva. Entonces, en torno a todo esto, Ramón, y en torno a esta problemática de cambio climático, en torno a estas grandes demandas, nosotros hicimos una propuesta para hacer un proyecto que cambia los paradigmas, en donde no solamente es un estudio para evaluar y caracterizar y publicar un artículo. Nosotros quisimos revertir ese sistema, y lo que estamos proponiendo es integrar el aspecto social, en donde la participación a través del extensionismo y en la formación de nuevos cuadros que vayan a sustituirnos. Nosotros ya vamos un poquito adelante en la cuestión de la salida de nuestra área de expertise, y necesitamos formar más cuadros que vayan a sustituir a esos ingenieros que están tomando decisiones muy importantes que tienen que ver con la sustentabilidad regional. El reto mayor es que son recursos compartidos binacionales, en donde pues competimos por el mismo recurso. Cada vez es menos la precipitación en forma de nieve en las partes altas de las cuencas. Como consecuencia, las escorrentías son menores, porque cuando se derriten esas nieves van y alimentan las grandes presas de los acuíferos. Entonces, ese factor adverso nos está impactando. Por otro lado, pues nosotros, como te mencionaba, seguimos creciendo, claro, la ciudad se sigue expandiendo, la población sigue incrementándose, y bueno, pues es un reto para la ingeniería, ¿no? En ese sentido, ¿cuál es la importancia de esta cuenca con la que contamos, que es el río Bravo? ¿Te refieres a si hay disponibilidad? Sí, bueno, ¿cuál es la importancia que ha tenido históricamente y la relevancia que tiene en este momento el desarrollar este tipo de proyectos de manera binacional? Mira, es conocido por los estudiosos de los temas del agua. Las grandes civilizaciones, todas ellas se han desarrollado a lo largo de una fuente de disponibilidad de agua. Esta región no es la excepción. En el mundo, en todos los desiertos del mundo, hay condiciones semejantes a la nuestra. Entonces, este estudio es muy importante a nivel internacional, porque está dando una información de cómo se pueden realizar ejercicios semejantes. Ha habido en el pasado muchas experiencias muy gratas, en el sentido de cómo administramos el recurso agua, tanto México como Estados Unidos en esta región. ¿Cómo es que nos ponemos de acuerdo con Estados Unidos para administrar el agua? Con nuestra presa ahí arriba en la parte norte, digo nuestra porque nos toca una parte correspondiente según los acuerdos internacionales de la administración del agua.
Y yo he tenido reuniones con personalidades muy importantes de otros países, por ejemplo Israel y Palestina, ¿no? Que son áreas de conflicto bélico, etcétera, y vienen a ver cómo es que nos ponemos de acuerdo para que podamos administrar el agua. Llevan ejemplos de ese tipo. Bueno, pues ahora lo que estamos tratando de lograr es esos escenarios, ¿no? Vamos a modelar cuál es el cambio climático a mediano y largo plazo. Vamos a entender el fenómeno desde un principio de una caracterización y modelaje. Vamos a entender el principio de interacción entre agua superficial y agua subterránea, cómo es que conectas el sistema y cómo conecta la parte climática, ¿no? Hay registros y hay estudios muy importantes donde se dice que en esta región tenemos 0 recarga, ¿no? Que no hay recarga en el sistema. ¿Cómo le hacemos y cómo hacemos una propuesta de ingeniería para que esa recarga se incremente? En lugar de que sea un fenómeno de un impacto, de un riesgo hidrometeorológico, como los hemos sufrido aquí en esta región, en donde el desarrollo va invadiendo cada vez los cauces de los arroyos y las cuencas están siendo cada vez más impactadas porque el crecimiento y el urbanismo van hacia las partes altas, a lo mejor muchas veces de manera incorrecta porque generan un riesgo potencial. ¿Cómo le hacemos para que ese crecimiento sea sustentable y nos ayude a poder ayudarle al mismo sistema de acuíferos para que se recargue? Y esto tiene mucho de importancia en donde la sociedad tiene que participar. Las autoridades, los estudiosos de los temas, etcétera, no podemos resolver esto sin la participación social. Si la sociedad ayuda a conservar el agua, ayuda a captar el agua, ayuda a cuidar el agua, entonces en esa medida podemos ir pensando que podemos ser sustentables. Y de este proyecto la función que tiene es demostrarle a la gente cómo hacerlo. Estamos planeando una serie de talleres. Hay un concepto muy interesante y muy importante que nosotros manejamos en el área agropecuaria, que tiene que ver con el principio del extensionismo. Las prácticas agropecuarias se difundían y se difunden actualmente, aunque con otro esquema un poco más diferente, aplicándolos allá en el campo, enseñándole a los productores, llevándoles la transferencia de tecnología para que se adapten esa información. En el caso particular de este proyecto, nosotros queremos colaborar con la sociedad para que ellos tomen decisiones. Nosotros les mostraremos los modelos y les vamos a decir, bueno, estos son tus escenarios de ingeniería. Aquí puedes hacer esto, esto y esto para que preserves el agua. ¿Qué quieres hacer? Porque mira, si no lo haces, entonces el modelo del escenario es este y este y este. Y la prueba histórica en la sociedad está eso, ¿no? Hay pruebas muy fehacientes de cómo sociedades muy importantes han claudicado en función a esa escasez de recurso agua, ¿no? ¿Y en qué punto se encuentra ya el desarrollo de esta propuesta, de este proyecto? Mira, te comentaba que teníamos 2 años peleando. Hubo dos años en donde sometimos la propuesta, coordinados por los líderes del proyecto, un servidor como el líder principal en la parte mexicana y los líderes en la parte estadounidense. En los dos años anteriores nos habían dado observaciones, poco a poco nos fuimos acercando y fueron menos los puntos que nos comentaban. Finalmente este año se autorizó. Esta es la tercera propuesta que hicimos y se logró. Acabamos de arrancar, hace 15 días tuvimos la reunión que mencionamos nosotros de arranque, en donde se hicieron las planeaciones estratégicas, se hicieron todos los planes de trabajo, se integraron los equipos, y yo voy al equipo de modelación, en donde vamos a estar modelando agua superficial, agua subterránea y un sistema para revisar el asunto de riesgo de contaminación de esos flujos a través de un software que está especializado para eso. Una cosa muy importante es que atrás de un servidor está un equipo de trabajo. Tenemos 3 estudiantes doctorales que están trabajando en los temas del agua, 2 estudiantes del doctorado en estudios urbanos de aquí de nuestra institución, un estudiante de doctorado en la Universidad Estatal de Nuevo México, que es maestro de nuestra universidad, que ahorita está buscando su doctorado en el tema de administración del agua. Es un programa nuevo que tiene la Universidad Estatal de Nuevo México. Tenemos un estudiante de maestría, de la maestría en Ingeniería Ambiental y Ecosistemas, que va a estar estudiando la edad del agua en algunos de los acuíferos que tenemos en la región, y un estudiante de licenciatura de la maestría en Ingeniería Ambiental, que va a estar estudiando el modelo de contaminación con SWAT, se llama el software, que va a estar un muchacho haciendo, muy bueno muchacho para modelar, para echar a correr los modelos. Está el laboratorio de meteorología integrado en el proyecto, algunos colegas nuestros que están participando en el estudio.
el proyecto tiene un techo financiero de $4.9 millones. A la Universidad Autónoma le correspondieron $247,500 con lo que vamos a hacer la parte mexicana del estudio. Luego lo vamos a integrar y luego vamos a ver el modelo integrado. Esto es una cosa muy importante porque en el pasado éramos más bien como un proceso de maquiladoras, ¿no? Nosotros juntábamos información, la compartíamos con los colegas, ellos modelaban y a veces nos daban información y el resultado a veces no. En esta ocasión no, nosotros participamos activamente en el modelaje y hacemos nuestra propuesta, nos pasan la información estadounidense también para acá, entonces vamos a tener acceso a lo que está sucediendo a nivel integral. Es un proyecto integrado. Un experto cada quien en su región, ¿no? En su área. Exactamente, todos son expertos ahí, se borra la línea geopolítica, nos sentamos en la mesa técnica, científica y hacemos discusiones de alto nivel para ir tomando acciones y decisiones con respecto a las inversiones del proyecto. La coordinación de investigación y posgrado nos está ayudando mucho en la parte administrativa. Cuando uno hace un proyecto, Ramón, generalmente 70-75% de tu tiempo la pasas administrando. Entonces, ahora la coordinación de investigación nos está apoyando mucho y yo nada más le digo ahí a los auxiliares que me pusieron, sabes que necesitamos facturar o necesitamos pagar esto y nosotros nos abocamos a nuestro proyecto, a nuestro trabajo científico. Eso es una gran ventaja porque antes administrabas, buscabas los recursos, distribuías fondos, hacías la investigación, navegabas con los estudiantes y te consumía el tiempo y entonces era más estresante todavía aún para uno como maestro, ¿no?